Bueno, damos inicio a la 10ª charla, Un café con el CEPI. Hoy hablando de algo obviamente conectado con este mundo incierto y pensando las relaciones internacionales, pero desde una óptica de cómo impacta a nuestra sociedad y cómo impacta el COVID-19 a todo lo que tiene que ver con el crimen organizado transnacional. Hoy tenemos el lujo de tener una doctora en Ciencias Sociales, que es Carolina Zampó, que la voy a presentar correctamente, mientras le voy a pasar la cámara y el micrófono a la coordinadora del CEPI, Joana Solís, que va a hacer algunas cuestiones técnicas que algunos ya lo saben, y otros que se están conectando hoy por primera vez, así pueden saber más o menos cómo va a ser la dinámica de la charla, que va a durar aproximadamente 1 hora. Joana. Gracias, Luciana. Les cuento que para los que es la primera vez que se conecten, cuando empiecen a conversar, Luciana y Carolina, vamos a apagar las cámaras y los micrófonos por una cuestión de conectividad. El chat va a permanecer abierto. Vamos a incorporar una modificación a partir de hoy para poder crear una comunidad entre nosotros. Vamos a habilitar el chat para aquel que quiera dejar su nombre, su correo electrónico y a qué institución pertenece, para que otras personas puedan contactarlos, que están hoy en la charla, los puedan contactar. Después de un rato, cuando empiecen a hablar Carolina y Luciana, vamos a cerrar el chat y vamos a recibir las preguntas de manera privada, como lo estamos haciendo todos los días, para no distraer a la invitada, por supuesto, ni a la entrevistadora. Así que bueno, pero vamos a dejar activo el chat para aquellos que quieran empezar a conectarse entre ustedes, pueden dejarnos nombre, apellido, correo electrónico e institución a la que pertenecen. Así que muchas gracias. Bueno, dicho esto, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lu, muchas gracias por la invitación, todo muy bien, por suerte. Bueno, ahí me imagino que tenés tu cafecito o tu té, algo, así hacemos el café con el CEPI, muy bien. Sí. ¿De qué es esa taza? ¿De qué organización es? Ahí veo que tiene inscripciones. Efectivamente, es el último evento que hicimos antes de la pandemia, 4 y 5 de marzo, del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional del IRI. Así que sí, genial. quedó eso. Quedó eso como souvenir, digamos, de la actividad. Bueno, quería presentar correctamente a una gran amiga, una gran politóloga, una gran colega, que es Carolina Zampó. Ella es politóloga de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en estudios internacionales de la Universidad Torcuato y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ella coordina el Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional del IRI de la Universidad Nacional de La Plata, es investigadora adjunta del CONICET, profesora adjunta regular de la Universidad de Buenos Aires. Así que, como ven, una gran trayectoria, sobre todo académica, da muchas charlas, sabe hablar muy bien, es muy pausada, es dinámica en hablar, así que esto augura un muy buen comienzo de charla. Primero, Carolina, te quiero agradecer por estar acá, por estar a la distancia, sé que estás en un lugar distante de Buenos Aires, quizás con un internet un poco débil, pero te agradecemos un montón tu tiempo. Y bueno, quería saber cómo estabas vos, cómo está tu gente, y cómo estás transitando desde la academia este momento online que a todos nos ha afectado. Bueno, Lu, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, a vos, al CEPI, a chicos del Observatorio en Seguridad, Damián especialmente a la cabeza, bueno, Joana por la organización. Mil perdones por internet, hoy tenía que venir el técnico y no vino por la lluvia, con lo cual es un poco inestable, y la luz, bueno, no es nuestra amiga. Estoy en el lugar de la casa donde mejor internet hay, que no es donde hay mejor luz. Así que sabrán las cuestiones técnicas. Un poco de esto se trata, ¿no? Estamos enfrentando esta situación en un momento en el que hace falta adaptarse a lo que haga falta y cómo haga falta. Y de esto se trata. Nosotros estamos muy bien, por suerte, y recluidos, yo ya hace 6 semanas que estoy adentro,
salí muy poco, solamente para hacer algunas compras, hasta que logré enganchar la cadena de deliveries para que venga casi todo para acá. Y bueno, la verdad que con muchísimo trabajo, ¿no? Empezamos esta cuarentena con charlas con el grupo de jóvenes investigadores del IRI, tenemos charlas 3 veces por semana con diferentes académicos, hemos escrito con una colega brasilera, con Adriana Ertar Abdenur, un artículo sobre COVID-19 y crimen organizado que nos llevó bastante tiempo, y bueno, aquí estamos trabajando, como siempre, en un montón de proyectos que tienen que ver con lo académico, ¿no? Desde el Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional, estamos armando con el Real Instituto Elcano y con el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú y con la Universidad de Puebla en las Américas de México, por ejemplo. Está medio en etapa final, entonces, bueno, nada, entre reuniones, charlas con amigos, o sea, de verdad que es muy activo. Sí, como veo que sos también amiga mía en Facebook, con un cocinero de lujo, por suerte, que los tiene bien alimentados. Así que quería preguntarte una cosa muy importante que para mí fue todo lo que hiciste vos con un grupo de mujeres también, que es la Red de Mujeres de Seguridad y Defensa, Amasuru. Quiero que cuentes un poco de qué se trata y cómo la gente quizás puede participar de esa red. Qué bueno que lo traes a colación. Bueno, es una iniciativa que organizamos con un grupo de mujeres. Las coordinadoras somos 4, pero por cuestiones meramente organizativas. Adriana es una de ellas, después está Catherine Aguirre Tobón, que es colombiana, que está en Cali, y Nidia Beltrán, que es colombiana, pero que está en Washington en este momento. Y entre las 4 armamos esta red de mujeres en seguridad y defensa, es visibilizar el trabajo de las mujeres en un área que estuvo históricamente manejada por hombres, y donde las mujeres muchas veces están visibilizadas, porque no es que no estemos, el que quiera lo puede emplear, como Amasuru con doble S, Red de Mujeres en Seguridad y Defensa. Hay un Google Site donde pueden incorporarse aquellas que se dediquen a la seguridad y a la defensa, donde hay un directorio con más de 400 mujeres que hacen seguridad y defensa en América Latina y el Caribe. Y bueno, y la iniciativa se trata de eso, básicamente de fomentar el trabajo entre mujeres también, ¿no? Porque lo que no sé es que a veces no nos damos cuenta de la necesidad de crear redes también en este aspecto. Sí, justamente una de las iniciativas de la directora de la carrera de Ciencia Política, Elsa Allende Rosas, que estuvo en este ciclo, fue la creación de la red de politólogas de la UBA, ya hace 2 años, y tuvimos más de 14 encuentros, vos estuviste, y bueno, ahí de alguna manera lo que hacemos también, las que somos un poquito más antiguas o viejas, como los quieran llamar, también damos la posibilidad para incentivar a las mujeres que están también entrando en este mundo de la ciencia política, bueno, vos más que nada, mucho más destinado a todo lo que es seguridad y defensa, ¿no? Y estas charlas del CEPI demuestran que hay muchísimas mujeres especialistas en esto. Esta semana tuvimos a Mariana Altieri, tuvimos a Pau Di Chiaro, la semana pasada también estuvo Elsa, estás vos, la semana siguiente vamos a tener otras más, así que es muy bueno saber que no solo escriben, no solo participan, sino que también tienen una voz y coordinan grupos de investigación, son líderes de centros de investigación, y eso la verdad que no solo les da participación, sino protagonismo, ¿no? Era una de las cosas más importantes. Bueno, pasando un poco, si te parece, a la charla de hoy, el tema de hoy. El tema de hoy, muy interesante el tema de crimen organizado transnacional, un problema que no solo lo tiene Latinoamérica, sino muchas regiones del mundo. Hace poco también me acordaba que te escuché hablando sobre temas africanos y crimen organizado en África, que me encantó. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre más lo global y lo latinoamericano. Quería preguntarte básicamente, ¿cómo ves que impacta esta pandemia a la dinámica de las organizaciones criminales en el mundo actual? Bueno, este es todavía un capítulo abierto, ¿no? O sea, esto es importante tenerlo en cuenta.
porque esta pandemia, a diferencia de otros desastres, digamos, con los que se ha enfrentado, o con los que se han enfrentado las diferentes sociedades, en lugar de ser un hecho único, un evento único, como puede ser, no sé, el terremoto en Haití en el 2010, es un evento continuo. Y este evento continuo hace que de alguna manera todos estemos, como decía al principio, readaptándonos. Y las organizaciones criminales, transnacionales o no, no son ajenas a esto. En líneas generales, nuestra sensación es que en este momento en particular, las organizaciones criminales están en una especie de stand-by, pero encontrando también vericuetos para adaptarse a la nueva situación. Por ejemplo, Interpol ha decomisado cuestiones que tienen que ver con insumos médicos, ¿no? Medical items, desde sanitizante de manos, supuestos medicamentos para COVID-19, máscaras, barbijos de menor calidad de la requerida, o sea, suponiendo falsificaciones en este sentido. Y además, lo otro que se viene viendo, o que vienen advirtiendo los que saben del tema, tiene que ver con el uso del ciberespacio como lugar justamente de encuentro, porque se ha multiplicado la cantidad de gente que lo utiliza, y también como lugar para ejercer la criminalidad. Entonces, el cibercrimen ha empezado a crecer, está a la expectativa. Justamente vos decías, ¿no?, que hay un dicho que es, acá no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que más sabe adaptarse a las situaciones, y esto no escapa ni a los buenos ni a los malos, ni al crimen organizado, ni a las personas, ni a los docentes, ni a las personas normales. Y una de las cosas que tienen es una gran creatividad y adaptabilidad, y frente a un contexto que por ahí, como vos decís, tiene esta posibilidad de tener tiempos, bueno, se van adaptando y van generando quizás otras redes, quizás otros mecanismos de coordinación, otros mecanismos de cooptación de nuevos escenarios, ¿no? Entonces, lo que te iba a preguntar es, básicamente, por lo menos en Latinoamérica, cuando hablamos de crimen organizado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, en América Latina en particular nos estamos refiriendo, o sea, en líneas generales, en líneas teóricas, estamos hablando de una organización que tiene como objetivo generar ganancias económicas, que es una estructura de 3 o más personas, dice la definición de Naciones Unidas, sostenida en el tiempo, con una intencionalidad vinculada a la producción y comercialización de bienes ilícitos, de bienes y servicios ilícitos. Lo que hace el crimen organizado es generar, sí, la oferta de aquellos productos ilícitos, ilegales, que la sociedad demanda. En América Latina en particular, el crimen organizado está muy vinculado al tráfico de drogas, específicamente de cocaína, porque América Latina es el único lugar del mundo en el que se produce cocaína. Solamente Bolivia, Perú y Colombia tienen capacidad para producir cocaína. De ahí que el resto tenga que ver con el tránsito y la exportación del estupefaciente a diferentes lugares. Sí, bueno, justamente, Después, ¿no? Perdón. No, digo, después me quedé pensando, después eso no quiere decir que sea lo único que hacen las organizaciones criminales, y esto se vincula también con la adaptabilidad. Las organizaciones criminales en realidad no desarrollan una sola actividad, desarrollan una serie de actividades. La que, por ejemplo, siempre aparece, no importa qué otra actividad desarrolles, es el lavado de dinero, porque vos tenés que sí o sí blanquear aquello que generas de la economía ilícita. Pero en general, donde hay narcotráfico, suele haber tráfico y trata de personas, suele haber contrabando y falsificación, suele haber explotación ilegal de recursos naturales. Es decir, no es que esté separada de otras actividades del crimen organizado, otras manifestaciones, decimos nosotros, del crimen organizado. Sin embargo, en el caso de América Latina, la que tracciona es el tráfico de cocaína.
Pero tienen esta versión multifacética, ¿no? Que necesitan, digamos, de todos los otros recursos, inclusive la corrupción, inclusive, digamos, diferentes cuestiones, ¿no? De enmascaramiento de sus actividades ilícitas, esto que contabas del lavado de dinero. Entonces, de alguna manera, son cuestiones multifacéticas que se van linkeando entre sí y haciendo que puedan sobrevivir a lo largo del tiempo y ampliar un poco sus redes en otros sectores, ¿no? Inclusive tienen por eso es una de las cosas que te quería preguntar, ¿cómo es, por lo menos en la América Latina, la relación, y si lo hay, en estos grupos criminales con sus sociedades? Y si las hay, Bueno, ¿no? esto va a depender, obviamente, claro, esto depende de cada grupo criminal, de cada realidad en particular, y dentro de cada sociedad, si querés en particular, hay subgrupos, ¿no? Y también depende de la coyuntura. Esto que vos mencionabas hace un rato, de la corrupción y los niveles de corrupción, son una de las cosas que nosotros mencionamos siempre como facilitadores del crimen organizado. O sea, en general, el crimen organizado se vale de dos elementos para desarrollarse correctamente, por decirlo de alguna manera, de forma eficiente, de forma eficaz. Estos dos elementos centrales son, por un lado, la corrupción, que no es solamente a nivel de funcionarios públicos, que tiene impacto en todos los niveles de la sociedad, desde lo más cotidiano en adelante, es una especie de coerción, si se quiere, disfrazada, ¿no? Y por otro lado, la violencia o la amenaza del uso de la violencia, ¿no? Entonces, con estos dos elementos, estos dos facilitadores, ayudan a que el crimen organizado pueda desarrollarse correctamente en las diferentes áreas de la sociedad y en los diferentes niveles de la sociedad. Entonces, el crimen organizado va a desarrollar diferentes aristas según los actores con los que tenga que interactuar. Cuando vos te referís a la sociedad, yo me imagino lo que estás pensando, esto es una suposición, porque uno inmediatamente piensa, ¿no? Como, y más en este contexto en particular, en este contexto que parece que se va a venir de economías muy golpeadas, donde los índices que tienen que ver con el desempleo, con la pobreza, con el hambre, se van a disparar más de lo que ya están. Entonces, en este contexto en particular, el crimen organizado suele valerse de los más desfavorecidos, de los más desprotegidos, para hacer el trabajo más sucio, y el que tiene que ver con la calle, ¿no? Es un poco eso, el nivel más bajo dentro de esta estructura social, si querés, donde se desempeñan cotidianamente. Justamente era esa mi pregunta, ¿no? Porque lo que estamos viendo es un empobrecimiento de las sociedades en cuestión de, no solo desempleo, sino en cuestión de las economías reales de las sociedades, básicamente en Latinoamérica. Entonces, la cooptación, no solo de personas que por ahí están desempleadas, que eso no quiere decir que por estar desempleado vas a caer en la red mafiosa o en la red criminal, pero sí todo lo que tiene que ver con los niños vulnerables, quizás con niños o jóvenes que quizás están dentro de todo lo que es la droga o dentro de algunas cuestiones violentas, pueden llegar a ser tentados por estos grupos que no solo le pueden llegar a dar algún tipo de protección o beneficio, sino que también estas actividades pueden llegar a generar una ilusión de beneficio a sus propias familias y a su propio bienestar. ¿Esto lo están viendo en este momento o solo es un análisis prospectivo de escenarios futuros? No, esto ya existe en realidad, o sea, no es nuevo, quizás se puede empeorar, pero es lo que muchos analistas denominan criminal governance. En algunos espacios en particular, donde el Estado se ha retraído, y para esto traemos claramente el ejemplo de las favelas en Río de Janeiro, donde el Estado no tiene una presencia permanente y activa, sobre todo hacia adentro de la favela, ¿no? No en la periferia de la favela, las organizaciones criminales adoptan un rol central, incluso en la provisión de bienes básicos, bienes públicos, que tienen que ver con la distribución de agua, la distribución de jabón, de luz, ni que hablar de seguridad y de sanidad. O sea, todas estas
funciones que para nosotros, lógicamente, tiene que ejercer el Estado, hay algunas áreas dentro de nuestros territorios donde el Estado no las ejerce. Y en esos lugares donde está el crimen organizado las provee y gana legitimidad frente a la sociedad civil, y esa sociedad civil de alguna manera queda puesta en disponibilidad para trabajar en manos del Estado, en manos de las organizaciones criminales. Porque además, claro, porque además esas personas no ven a las organizaciones criminales como algo necesariamente malo, porque en muchos casos, y acá otra vez nuevamente el caso de las favelas en Brasil, pone en orden en un contexto de sumo desorden, o sea, fue para muchos muy choqueante el hecho de que fueran las organizaciones criminales las que salieran a asegurar la cuarentena en Río, y no, y no la presidencia, y no las fuerzas del Estado. Los agentes del orden, no los agentes del orden, sino justamente digamos, los grupos criminales o los grupos... Es que son los agentes del orden, eso es lo que llama la atención. Es que el tema es ese, que los agentes del orden son las organizaciones criminales en ese espacio, ¿no? Totalmente. Estábamos hablando, digamos, desde la perspectiva global de la pandemia. Nosotros vemos que es una pandemia justamente porque es global y tiene impacto a nivel global. Cuando hablamos de organizaciones criminales transnacionales, se supone que en este momento que está coartada la posibilidad, al menos de gran parte del mundo, de poder negociar por un tema marítimo, fluvial o aéreo, se supondría que algunas agencias u organismos criminales transnacionales se verían afectados en su operatoria normal. ¿Eso pensás que es un desafío hacia el interior de los estados porque pone presión a los estados a que esas organizaciones puedan buscar mecanismos nacionales hacia el interior de sus propias sociedades? Yo creo que no están tan desactivados como uno cree. Yo creo que, tengo la teoría, que no creo que sea tan difícil de corroborar, de que dentro de la región uno puede cerrar los países, cerrar las fronteras, cerrar los aeropuertos, pero los pasos ilegales que se utilizan habitualmente para los flujos ilícitos no se pueden cerrar. Es muy difícil pensar que el Estado va a poder volcar sus esfuerzos en este momento en controlar la frontera entre Paraguay y Bolivia, o entre Brasil y Paraguay, o entre Brasil y Perú, o Colombia. Digo, son fronteras que de por sí tienen una complejidad enorme por las características geográficas, y en este escenario todavía más, porque los esfuerzos del Estado a otro espacio, que es perfectamente comprensible, ¿no? Entonces, mi suposición es que en términos regionales, puede ser que se haya minorado un poco el nivel de tráfico ilícito de los diferentes productos, pero sobre todo de la droga, pero no creo que las organizaciones hayan dejado de ser transnacionales. Si uno piensa, por ejemplo, en el PSC, que es el primer comando de la capital, la organización criminal más importante de Brasil y de Sudamérica, el PSC no solamente está en los 27 estados de Brasil, sino que también está con una presencia muy fuerte en Paraguay, en Bolivia, y en menor medida, mucho menor medida, en Perú y en Colombia. Yo no creo que los flujos del PSC para alimentar el mercado interno de la droga brasileño, que es el segundo mercado más grande del continente, uno de los más grandes del mundo, se haya cortado. Ahora, si hablamos de lo extrarregional, ahí sí me parece que la cosa está más complicada. Esto no quiere decir que sea imposible, porque como vos decías antes, las organizaciones criminales son muy creativas, muchísimo más creativas que nosotros, siempre llevan un paso adelante, y entonces seguramente, por lo menos en algunas cosas, encontraron la manera de camuflar cierto contenido que tenga que ver con el tráfico de drogas, sobre todo hacia Europa, porque si no, uno tiene que pensar que Europa va a quedar totalmente desabastecida de cocaína, lo mismo en el caso de Estados Unidos. Y no parece probable que eso vaya a pasar. Puede haber, sí,
un periodo en el cual la cocaína se estire más, en el cual el precio suba más, y esto va a tener que ver con el delay en la toma de decisiones, o con la demora en estos tránsitos que antes eran como más cotidianos. Lo que vos no podés hacer ahora es mandar mulas de un aeropuerto a otro. Eso está claro, no lo podés hacer. Eso no quiere decir que a lo mejor no puedas usar algún vuelo que traiga insumos médicos, o algún vuelo de repatriación donde alguien te traiga cierta cantidad de droga, pero el volumen nunca va a ser el mismo. Ahora, por ejemplo, si nosotros hablamos de buques transoceánicos, ya sea que vayan hacia África y después hacia Europa, o que vayan a Europa, o que vayan a Estados Unidos, es más difícil porque el Estado se supone que está mirando más lo que pasa en las 200 millas propias. También es cierto que desde los últimos tiempos hay un cierto nivel de uso de puertos privados y qué sé yo, pero sobre todo en el caso de Brasil, no solamente son puertos comerciales muy grandes los que usan las organizaciones criminales para sacar la droga hacia Europa sobre todo, pero no solamente hacia Europa. Entonces, me parece que están buscando la manera de readaptarse para no sufrir un golpe tan grande. Sí, por ejemplo, sufrieron un golpe muy importante las organizaciones criminales, sobre todo mexicanas, porque las drogas sintéticas, los precursores de las drogas sintéticas vienen claro, de China. los reactivos, claro. Las precursores. Entonces, en un primer momento, cuando se empezó este cierre, claro, fue un cimbronazo importante porque gran parte de los precursores no llegan, no se pueden generar esas drogas sintéticas y hay que buscar la vuelta para generar sustitutos. Y entonces, para hacerte corto lo largo, ¿sí? Sí. Para hacerte corto lo largo, yo creo que no están, que las organizaciones criminales transnacionales no están tan paradas como nosotros que creemos que están paradas, se están readaptando, pero en términos regionales yo creo que se siguen moviendo con cierta libertad. Caro, ahora tengo varias preguntas de la comunidad, pero básicamente para tener una idea y para ponerle el nombre y apellido, no le vamos a poner nombre y apellido, pero por lo menos nombre, a las organizaciones que más presentes estuvieron antes de la pandemia, por lo menos, y que seguramente tenemos evidencia de que siguen existiendo durante esta pandemia y que van a poder existir después. ¿Podrías nombrar algunas de las más importantes de Latinoamérica, como la PCC, por ejemplo? Pero bueno, para que la gente que por ahí no está ducha en temas de organizaciones criminales puedan tener una idea de la cantidad y diversidad que hay en Latinoamérica de diferentes cuestiones, ¿no? Yo lo que te diría es que hay como 3 niveles, o si querés, 2 niveles que se subdividen. Por un lado tenés sociedades como la nuestra, donde en realidad el crimen organizado está en manos de clanes familiares, que esos clanes familiares tienen diferente alcance. Hay clanes familiares que son, digamos, locales solamente, que manejan el crimen organizado muy focalizado en algunas regiones, en algunas provincias nuestras. Después tenés clanes familiares que son interregionales, algunos casos concretos, por ejemplo, que se encargan del traslado de marihuana de Misiones a Mendoza. Y después tenés clanes familiares que son internacionales, para no decirles transnacionales, porque transnacionales suena como más importante, y que lo que hacen es llevar marihuana de Misiones a Mendoza y de Mendoza a Chile, suponete. Entonces hacen el saltito como al país de al lado, pero no tienen un despliegue mucho mayor que eso. Y después de eso tenés las grandes organizaciones criminales, o una segunda, si querés, ronda, en términos de América Latina, ¿no? Siempre pensando en términos de América Latina, que son estas estructuras criminales más grandes de las que el PCC podría ser el paradigma. El PCC es una organización criminal muy compleja, porque ha crecido muchísimo en los últimos años, y se ha, como te decía recién, internacionalizado, pero no solamente yendo a los lugares, por ejemplo, a buscar insumos de forma más directa para reducir los costos en la cadena de producción, sino que teniendo presencia en esos lugares. Por ejemplo, el PCC se caracteriza por cooptar a gran parte de sus miembros
en las cárceles. Y ha llegado a Paraguay y a Bolivia de la misma manera. O sea, ha cooptado gente, ha bautizado, dicen ellos, hay que pasar por un bautismo para ser parte de la organización, en las cárceles. Entonces tiene una forma muy particular de moverse. Hay otras organizaciones criminales, en Colombia tenés las backrims, las bandas criminales, que también son importantes, pero que no se parecen en nada a lo que eran los cárteles de los 80s, principios de los 90, de Cali, de Medellín y demás. Y en México lo que tenés también es una nueva generación de carteles que está muchísimo más fragmentada de lo que estaba hace muchos años. Por eso es muy difícil decirte un nombre, porque son cárteles que se parten todo el tiempo, que se rompen porque tienen problemas entre ellos, de cartel, de dinero, de poder, de lo que genera también mucha violencia, ¿no? Lo que genera, digamos, todo lo que tiene que ver con la disputa de bandas criminales genera violencias en la sociedad. Eso lo vemos en México, lo vemos en Colombia, lo vemos en muchos lugares, Perú, sí. Absolutamente, no por nada, América Latina siempre está siendo, o hace muchos años que está siendo marcada como la región más violenta del mundo. Yo siempre digo lo mismo, hay que tener mucho cuidado con esta categorización, porque en realidad lo que hace es medir los homicidios cada 100.000 habitantes. Está muy bien, porque es una medición objetiva, pero que no es la única manera de medir la violencia, ¿no? O sea, yo siempre digo, hay una violencia, si querés, indirecta, que tiene que ver con la coerción, con la extorsión, con el cobro de peajes y demás, y una violencia directa que tiene que ver con la amenaza del uso de la fuerza, el uso de la fuerza y potencialmente los asesinatos, los homicidios y demás. En ese sentido, tanto Brasil, sobre todo Brasil en los últimos años, bueno, ahora este último año no, pero venía muy mal, y esto responde a la dinámica de las organizaciones criminales dentro del interior de Brasil. Tiene que ver con la contienda por la ruta de la droga norte, que es la ruta dos Solimões, que es la ruta que viene de la frontera, de la triple frontera de ellos, digamos, que es la de Colombia con Perú y con Brasil, el Amazonas, por ahí, por ese río, sale la droga hacia afuera, hacia el exterior y hacia el resto de Brasil, y esa ruta está en manos de una organización criminal que está en el norte de Brasil, en el estado de Amazonas sobre todo, que se llama Familia do Norte. Y además de la Familia do Norte está el Comando Vermelho. Entonces, en los últimos años hubo una fuerte oleada de violencia relacionada con el control territorial y el control de las rutas de las drogas dentro de Brasil. Lo mismo ha pasado en México. Si uno mira los indicadores de violencia en términos de homicidios dentro de las ciudades, descubre que las más violentas son siempre ciudades fronterizas. Y si mira un mapa, suelen ser ciudades de paso de droga. No es casualidad. Sí, como puede ser también Acapulco, ¿no? En México y en algunas ciudades, Sinaloa, etcétera. Vamos a pasarle el micrófono a Joana porque tenemos varias preguntas de la comunidad para hacerte. Muy bien. Gracias Luciana, muy interesante Carolina lo que estás hablando, hay muchas preguntas, así que vamos a tratar de darles por lo menos algunas preguntas al público, y vamos a empezar con Esteban Scusarello, no sé si lo estoy pronunciando bien. Hola, sí. Está bien. Genial, Esteban. No sé si se me escucha. Sí, perfecto. Bueno, hola, muchas gracias a todos por el espacio y sobre todo a vos por la charla. Mi pregunta quizás no iba tanto en base a lo que estabas o venías hablando, sí en base a algo que pronunciaste bien al comienzo y que tiene que ver con algo más transversal a nuestro trabajo, que es el de investigar, y es... O sea, entiendo que la academia no se desprende de un paradigma, si se quiere, más global, que es que, en regla general, todas las estructuras se construyeron a través, o fueron construidas por hombres, que fueron hombres y géneros, en regla general, heterosexuales, ¿no? Mi pregunta es más en base a cómo hacemos nosotros, como parte de esta comunidad académica, para poder construir una comunidad que tenga una perspectiva de género, que tenga una perspectiva LGBT, pero que no necesariamente sea una perspectiva de un trabajo puntual y un enfoque que se adopte para algo bien específico, sino que sea una política que sea más transversal y que realmente la adoptemos como forma de construir el conocimiento.
Bueno, yo creo que es muy difícil para las mujeres, para los gays, para la comunidad LGTB, o sea, realmente tiene que ver con romper que llevan muchísimos años en ese lugar, pero me parece que en eso el trabajo en red es súper importante. Debería no tener importancia a la hora de investigar a qué grupo pertenece uno, si es un grupo minoritario, si es un grupo mayoritario, o qué es, salvo que uno lo quiera exponer así, ¿no? Pero me parece que lo central para construir conocimiento desde el lugar que uno elija es generar redes. Nada, solos no llegamos a ningún lado. Me parece que ese es un aprendizaje, por lo menos que hemos tenido nosotras como mujeres, en un lugar donde hemos siempre sido mayoritarias. No tengo la solución, no tenemos, creo yo, la solución, pero sí podemos intentar mejorar este mundo para hacerlo más inclusivo, desde ese lugar. Muchas gracias. No, de nada. Y justo que empezaste a hablar con las mujeres, tengo una pregunta de la coordinadora del Observatorio de Asuntos Humanitarios del CEPI, Pau Cortés. Hola, Caro. Bueno, mi pregunta va más que nada de cuál es el rol que ocupan las mujeres dentro de estos grupos de crimen organizado. Bueno, se sabe poco del rol de las mujeres. Hay un informe reciente, que te soy sincera, no lo leí, porque no tuve tiempo todavía, pero que es de ahora, de fines de marzo, del Observatorio Colombiano sobre Crimen Organizado de la Universidad Nacional del Rosario, la Universidad del Rosario, no Nacional del Rosario, que dirige a Wagner, que parece que es bastante interesante. Las mujeres tienen un rol dentro del crimen organizado, pero no parece ser un rol en la cúpula del crimen organizado. Y digo no parece ser porque, salvo, como me preguntaban ayer en otra entrevista, salvo casos tipo La Reina del Sur, digamos que son así como cinematográficos o de libro y qué sé yo, no conocemos a mujeres que estén en lugares altos de estas organizaciones criminales. Sin embargo, muchos académicos coinciden en que el papel de las mujeres ha ido incrementándose, incluso en el PCC, que es una organización mayormente de hombres, y eso se ve también en los índices de violencia, o sea, los muertos son en su mayor medida hombres jóvenes de entre 18 y 25 años, incluso estirándolo un poquito más hasta 29 años, pero las mujeres son un número muy, muy inferior, tanto en lo que tiene que ver con los índices de violencia como en lo que conocemos del crimen organizado. Sin embargo, como mencionábamos con Luciana, en este contexto donde la crisis económica, el hambre, la recesión, el desempleo, todo eso son puertas de oportunidad, momentos de oportunidad para la incorporación de mujeres, sobre todo pensando en lo más bajo de la cadena del crimen organizado, pensando en lo más cotidiano del crimen organizado. Insisto, a nivel cúpula no sabemos, no tenemos información. Existen, hay mujeres, pero no en el nivel más alto, por lo menos no que se conozcan. Muchas gracias. Genial. Tengo una pregunta ahora de Paola De Simone. Ahí voy. Hola, Caro. Hola, Pau, ¿qué haces? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Me alegro. Mi pregunta iba al tema, vos ya sabés los temas que me interesan vinculado a esto de la articulación del mercado con la política. Siendo un problema claro el crimen organizado internacional, ¿por qué considerás que no hay un real intento de cooperación internacional en ese sentido? Y a tu criterio, ¿cuál es el escenario post-corona del crimen organizado con los altos niveles de pobreza que va a haber? Porque se puede haber un intento de coordinación con la sociedad civil, con esta, digamos, ahora el Estado está interviniendo mucho, pero la realidad es que lo está haciendo por una cuestión sanitaria. O sea, hay otras cuestiones. El Estado no estuvo desde los 80 en adelante, por algo florece el crimen organizado internacional tan claramente. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Como para articular alguna solución, porque como están dados los escenarios, parecería que siempre hay un problema más urgente que importante. Urgente. Y sí.
Sí, la sensación muchas veces es esa. En términos de acción, ha mejorado la situación, vamos a ser justos. No es la ideal, ni mucho menos, pero ha mejorado. La verdad es que se han firmado y se han llevado adelante muchas acciones de cooperación, en nuestro caso, por ejemplo, con los países vecinos, pero lo que termina apareciendo cuando uno hace entrevistas y demás, en campo básicamente, es que en general la confianza en eso sigue siendo interpersonal. O sea, la cooperación muchas veces, por ejemplo, entre Argentina y se da porque yo conozco a alguien en Brasil, le tengo confianza y podemos trabajar juntos, que porque haya un convenio de cooperación entre, no sé, las policías, suponete. Entonces, lo que habría que mejorar es eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para lograr que la confianza no sea solo interpersonal, sino que haya una cooperación efectiva entre las estructuras del Estado más allá de las personas? Eso por uno. Y por otro lado, mencionás de cómo va de alguna manera a vincularse el crimen organizado con la sociedad civil. Yo creo que va a profundizar sus lazos, porque justamente, como bien marcabas recién, el Estado está porque es urgente, porque no le queda otra que estar en ese, no quiere vivir una catástrofe como ha sido en España o en Italia, incluso ahora en Estados Unidos. Y encima nosotros, en nuestro contexto, a esto se le suma la crisis económica, que si la situación veía mal, va a ponerse muchísimo peor. Entonces, hay que dar una respuesta urgente a la gente que la está pasando mal y que la va a pasar peor. Eso es que de alguna manera uno entiende, no es que lo justifique para nada, pero uno entiende que el crimen organizado quede en un segundo plano. Y la sociedad también entiende que la gente que necesita comer, si se tiene que vincular con el crimen organizado para comer, lo va a hacer. Así de sencillo. Aunque no nos guste, digo. Entonces, lo que sí, y esto es como en todo, ¿no? Si vos no tenés políticas de Estado, si vos no tenés políticas a largo plazo, los problemas siguen creciendo como una bola de nieve. Con la elección, COVID o no COVID de por medio. Claro. Esto vino a cambiar todo, pero la verdad es que profundiza, porque en realidad justifica más que antes. Sí, es así. Sí. Gracias. De nada. Muchas gracias. Tengo ahora una pregunta del coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa, del CEPI, Damián. ¿Cómo te va, Caro? Hola, Sí. Dani, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Los motines Bien. carcelarios son un fenómeno que se está dando en varios países a partir del brote del virus. ¿Qué oportunidad genera esto a las organizaciones? Bueno, nosotros en el libro que escribimos con Adriana lo planteamos como una gran incógnita, no solamente pensando en los motines, sino también pensando en la potencialidad de fugas masivas. No vi el detalle, no me voy a meter en esto, pero no vi el detalle, pero vi lo del motín de Devoto de hoy. Y inmediatamente lo que pensé en ese descontrol fue en esto que nos habíamos preguntado, ¿no? de la posibilidad de fugas masivas. Las cárceles para las organizaciones criminales suelen ser un lugar del que se nutren. Pasó hace años, o viene pasando hace años en Centroamérica con las maras, y cómo las maras encontraban en las cárceles un caldo de cultivo para reproducirse. Ha pasado en Brasil, pasa en otros lugares en menor medida, pero lo cierto es que las cárceles siempre son un espacio al que hay que prestarle muchísima atención, porque son un reducto donde la criminalidad fácilmente se puede reproducir, e incluso incorporar actores que no formaban parte del mundo criminal. Gente que de repente estaba detenida porque estaba detenida por otra cosa, termina vinculada al crimen organizado como una forma de subsistencia dentro de la misma cárcel. Porque, como decíamos recién, por ahí no es el caso tan crudo de Argentina. Vuelvo al caso de Brasil, pero también de las prisiones centroamericanas. El nivel de sobrepoblación es enorme. Estamos hablando de que donde debería haber una persona, a veces hay 10
donde debería haber una persona, a veces hay 4 o 5, esto va a depender, en el caso de las prisiones centroamericanas, de los países, en el caso de Brasil, de cuáles sean las prisiones, si hablamos de prisiones federales, si hablamos de prisiones estaduales, qué estado particularmente estamos hablando. Pero lo cierto es que en ese contexto, y con una cantidad muy, muy, muy inferior que vos tenés de el que realmente pone orden nuevamente dentro de las prisiones es el crimen organizado, no es el Estado. Entonces, esto lo que genera una nueva ventana para que el crimen organizado reafirme su legitimidad, reafirme su poder y su territorialidad, en este caso dentro de las cárceles. Pero pasa lo mismo en otros espacios. Perfecto, gracias. De nada. Y le doy ahora la palabra, tenemos una participante desde Colombia, Linda Silva. No sé si Linda nos escucha ahora. ¿Ya? Sí, ahora Ok, te vemos y te escuchamos. Perfecto. Ahora Hola sí. a todos. Bueno, mi pregunta es esta, que pese a existir conocimientos de inteligencia con relación al comportamiento de las bandas criminales, ante las nuevas circunstancias, ¿para ti es posible que se llegase a presentar algún tipo de atipicidad o, llegado el caso, alguna falta de competencia o de conflicto de competencias con relación a las autoridades internacionales para evitar la impunidad? ¿Cómo sería? No entiendo qué es atipicidad. ¿A qué te refieres? Atipicidad para nosotros en Colombia es no encontrar descrita una conducta en el Código Penal. Una conducta es atípica No cuando lo sé. no hay una norma que lo describiera. No lo sé, puede ser. De verdad que no tengo una respuesta para eso. Porque, vamos, estamos hablando de lo desconocido, en definitiva. Se supone que las normas están reproduciendo lo que pasa en la sociedad. Es verdad que siempre hay un momento en el cual tanto los cambios como lo que pasa habitualmente en las sociedades se da primero y después se tipifica, para lo que vos decís, ¿no? No sé, quizás estemos frente a un escenario en el que aparezcan nuevas formas de criminalidad. Sin embargo, suele haber vericuetos para, digo, esto que mencionaba antes cuando le decía a Luciana, ¿no? El lavado de dinero, por ejemplo, atraviesa todo. Entonces, aun cuando aparezca algún delito vinculado a la criminalidad organizada que no esté tipificado, seguramente vos puedas de alguna manera vincular la actividad de esa organización al lavado de dinero para procesarla a partir del lavado de dinero. Me imagino que por ese lado le podés encontrar la vuelta, pero de verdad que no se me ocurre, porque no tengo la información para pensar en qué otras actividades que no estén tipificadas, que además esto depende de cada uno de los estados, ¿no? Es como muy particular. Sí, habría que buscar un punto de sujeción o conexión. Así es. Gracias. Muchísimas gracias, Linda. Muchísimas gracias por todas tus respuestas, desde que abrimos a preguntas y pueden aparecer diferentes preguntas. Entonces, haciendo un raconto de todo lo que dijiste y haciendo como una reflexión final desde tu mirada, Caro, que es una mirada de una especialista, ¿cuáles son los grandes desafíos para todo con durante la pandemia en relación a las organizaciones criminales y post-pandemia? ¿Cuáles serían los grandes desafíos hoy y una perspectiva para el mañana? Yo creo que todo se reduce a lo mismo. Me parece que el gran desafío ahora y después tiene que ver con el rol del Estado. O sea, uno de alguna manera le reclama al Estado que le preste atención a esta cuestión, porque como decíamos con Paola recién, si no se desarrolla una política de Estado tendiente a combatir la criminalidad organizada, esto es una bola de nieve que sigue creciendo. Esto pasa ahora, pero también va a ser después. O sea, lo que puede cambiar, si querés, es el modus operandi, son los bienes y servicios que se van a comercializar, pero la problemática sigue siendo la misma. Y lo que vos tenés para preocuparte, si querés, es que en el medio de una crisis
que no parece ser nuestro caso, ¿no? Donde no parece haber una sensación de anomia o de descreimiento, por suerte, porque digo, esto complicaría todavía más la situación, o de descreimiento con respecto al manejo político de la crisis y de la postcrisis. Pero, sin embargo, en términos económicos sí están prendidas todas las alarmas, porque eso lo que hace es generar una mayor legitimidad, o sea, la legitimidad de alguna manera que pierde la clase política la puede ganar la organización criminal. Y esa es la manera en que la organización criminal se retroalimenta, se vuelve más fuerte, y ya no en términos solamente económicos, sino en términos de respaldo social, ¿no? Es mucho más difícil quebrar, penetrar una organización criminal si es legítima que si no lo es. Totalmente, o sea que podríamos decir que en general podríamos ver como que esta pandemia si genera o generase, que es lo que estamos viendo, de alguna manera evidencia de un empobrecimiento de las sociedades latinoamericanas, sería un lamentable caldo de cultivo para las actividades delictivas y una justificación, como decía una de nuestras colegas, y la profundización de cooptación por parte de estas bandas criminales, tanto dentro de las cárceles, como vimos, que vos explicabas, como fuera de las cárceles, en los barrios o en sectores más marginados. ¿Podríamos como concluir de esa manera? Sí, yo creo que sí, yo creo que definitivamente esa es una de las aristas a las que tenemos que prestarle atención. Pero también tenemos que ver que esto, digo, que en general las acciones del crimen organizado en América Latina, por esto que mencionábamos antes, de que están traccionadas por lo que es el tráfico de cocaína y de marihuana, pero de cocaína básicamente, también están vinculadas a una cuestión de salud pública. Entonces también tenemos que prestar atención, en nuestro caso, Argentina también es un país que tiene altos niveles de consumo de cocaína, una incidencia de casi el 2% en el último año, ¿no? Esto quiere decir que las personas de entre 19 y 65, entre 15 y 65 años consumieron por lo menos una vez cocaína en el último año. Comparado con la mayor parte de los países del mundo, esto es un número alto. Entonces, esto quiere decir que tenemos un mercado de consumo muy importante. A eso también hay que prestarle atención, porque cuando tenés problemas de hambre, cuando tenés también un incremento en el consumo de drogas de menor calidad, si querés, pero tenés un incremento en el consumo. Inclusive son las que generan quizás más daño a la salud de la población. Exacto. Y un impacto mayor a las exigencias de la salud pública, ¿no? Y al control, etcétera, etcétera. Bueno, Caro, te agradezco un montón todas las reflexiones, todo el análisis, la claridad también de cómo desarrollaste el tema. Agradezco un montón a todos los presentes, los que hablaron, los que no hablaron. Creo que esta dinámica de poder también no ser solo una charla de dos, sino una charla de tantos que estuvieron presentes, los hace también que sean partícipes de esta comunidad y formando la comunidad científica que queremos crear en el CEPI. Te agradezco un montón, saludos a todos, la dejo a Caro para que se despida, los quiero invitar la semana que viene, tenemos grandes oradores también la semana que viene, va a estar Sebastián Bigliero, va a estar Juan Pablo Laporte, Luciano Ancelini, va a haber mucha gente invitada la semana que viene, de lunes a jueves, porque el viernes es feriado, así que es el Día del Trabajador para todos. Así que nosotros nos vemos a las 19 el lunes que viene. Te dejo a Caro las últimas palabras de despedida. Caro. Bueno, muchísimas gracias, Lu, por la invitación, a la gente del CEPI, como decía antes, Dami, el Observatorio de Seguridad. Fue un placer, cuando quieran, a disposición. Siempre es un placer poder escucharlos y discutir y pensar también, ¿no? Estas nuevas cosas, irse con ideas para seguir pensando esta problemática que no es para nada menor. Quédense en casa, cuídense, no salgan, sigan escuchando las charlas, las entrevistas, los cafés con el CEPI, y nada, cualquier cosa, me pueden escribir al mail, que es fácil, lo pueden googlear, carosampo@gmail.com. Gracias. Muchísimas gracias, Caro. Muchísimas gracias, Caro. Ahí me estaban preguntando qué temas vamos a tocar la semana que viene. Vamos a mandar el flyer con todos los invitados de la semana que viene, los temas, el ID y la contraseña. El ID es el mismo que esta semana, la contraseña seguramente también, para que no dificultar la conexión. Les agradezco, un beso, un abrazo virtual a todos. Hasta la semana que viene.
Ay.